Bueno, alabado sea el nombre del Señor que vive. Creo, sin lugar a dudas, que el Señor Jesucristo está con su pueblo. Amén. Dichoso, feliz, bienaventurado de poder en esta mañana reunirme con mis hermanos. Conocer hermanos en la batalla, en la guerra, en el camino. Como dice esta iglesia, los del camino. Y no hay algo más acertado para un pueblo del Señor. Los del camino. Creo, hermanos, que en cuanto he entrado por la puerta, he sentido la presencia del Señor. Y créetelo que en pocos lugares se puede sentir a Dios. Pero en la casa donde haya abundancia de pan, Dios sigue manifestando su gloria. Amén. Bueno, hermanos, pues soy un hermano de Bilbao, como bien decía vuestro pastor. Hemos abierto una obra nueva en Bilbao durante 3 años, donde estamos sirviendo al Señor. Amén. Yo ya llevo más años en el Evangelio, pero el Señor puso en el corazón de abrir esta obra, y creo con el alma, hermanos míos, que es el Señor el que encamina al justo. Los pasos de los justos están, hermanos míos, en la soberanía del Señor. Dios sabe guardar a su pueblo. Y yo voy a decir algo: usted no es una casualidad. Usted no camina al azar. Usted camina por un propósito del Padre. Y el Padre ha puesto la mirada en los justos de la tierra, porque escrito está: Él tiene la mirada puesta sobre los justos. Y yo digo, los hijos del Señor nos regocijamos en el eterno. Y creo con el alma que Dios es el principio de lo que viene, porque creo con todo mi corazón que el que comenzó la buena obra en sus hijos la ha de terminar, porque Él es el que hace que caminemos en victoria. Ay, Padre. Aleluya. Aleluya. Gracias al pastor Samuel, tenía muchísimas ganas de verle, de conocerle, de estar con él, de tenderme en un abrazo con él. Y créanselo, no vengo a enseñarles nada nuevo, ¿verdad? Simplemente a compartirles como hermanos, amén. Y espero que podamos disfrutar, amén, hoy, en esta mañana, de lo que el Señor nos va a administrar, amén. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor para no alargarme mucho y poder compartir lo que Dios ya puso en mi corazón, amén. Gloria a aquel que vive para siempre. Dice la palabra bendita de Dios en el libro de Job, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 3.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 untas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaba a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el Señor. En sus corazones de esta manera hacía todos los días. Un día, este es el versículo que voy a compartir. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios,
entre los cuales vino Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor, a él y a toda su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. ¿Cuántos aplauden a la palabra de Dios? ¿Quién no conoce esta historia de Job? La historia en la cual este hombre fue probado por el Señor. Y sabemos, hermanos, que sufrió en la tierra, pero seguía siendo justo e íntegro delante del Señor. Esta historia quebranta las vidas cuando se lee. Porque creo, hermanos, conforme empieza el versículo diciendo: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Me encanta porque dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Yo digo: siga habiendo justos, siga habiendo íntegros, siga habiendo varones que guardan la integridad. Hubo en tierra de Uz. Y yo digo: ¿habrá? El Señor mira desde los cielos a mirar. ¿Habrá un varón? ¿Un varón que haga mi voluntad? ¿Habrá alguien? Hubo en tierra de Uz un varón, y este era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice la Escritura. Oh, hermanos míos, recto, temeroso de Dios, perfecto y apartado del mal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos míos? Este es el proceso del Hijo del Señor. Primeramente recto, temeroso de Dios y apartado del mal. La palabra apartado sabemos que es santificado. La palabra apartado sabemos que es alguien que se ha apartado para el eterno, se ha apartado para el servicio al Señor, se ha apartado para depender de las manos del Omnipotente. Apartado significa que en medio de una generación perversa que va tras la iniquidad, hay varones justos que aún se mantienen apartados. Apartado significa entregar todo lo que tenemos en el Señor para poder caminar en la luz de su palabra. Apartado significa entregar nuestro corazón al completo, sumiso a la obediencia del Padre. Apartado, temeroso de Dios, apartado del mal. Hermanos, el mal sobreabunda en la tierra, pero Dios quiere a hijos y a hijas apartados. Apartados para poder hacer la voluntad del Padre. Este es el proceso del Hijo del Señor. Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y dice la Biblia que tenía muchas bendiciones sobre la tierra. De tal forma Dios le había bendecido, le había vallado, había prosperado su camino a causa de la obediencia de Job. Voy a decir verdades, ¿de acuerdo? Y quiero que ustedes me acompañen. Yo creo que los justos que andan en la integridad, el Padre se encarga de ellos. El Padre se encarga del camino de los justos. Por eso he dicho al principio que usted no camina al azar. Usted camina por un plan del Eterno. Por eso digo, siga habiendo justos, y el Padre ha guardado en su soberanía a los que son hijos del Eterno.
Él ha prosperado su camino. Pero saben, hermanos míos, hay una entrevista. Y dice la Biblia, para ir rápidamente, que hubo una entrevista en la cual se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Sabemos la caída desde el principio. El enemigo había revelado por causa de que había subido orgullo a su corazón y quiso ser semejante al Eterno. Mas dice la Biblia, y fue echado por tierra. Porque ahí va, el que se quiere enaltecer, Dios lo humilla. Pero el que se humilla, Dios lo ensalza. Este quiso ser semejante al Eterno. Sin embargo, Dios lo echó por tierra. Ahora se presenta delante del Señor. Y dice la Biblia, aconteció que se presentaron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Y yo digo, qué bien pasaba desapercibido ante los hijos de Dios. Dice la Escritura que se viste como ángel de luz. Pasaba desapercibido, es verdad, pero dice la Biblia que entonces el Señor mirándole dice, ¿de dónde vienes? Es que la mirada del Eterno, esos ojos de fuego, purificadores. Sí, hermanos, mira desde el cielo y contempla y le dice, ¿de dónde vienes, Satanás? Y yo digo, ¿es que el Señor no sabía de dónde venía? Sí lo sabía, hermanos. Él lo sabe todo. Pero se queda contemplando y hace una pregunta. ¿De dónde vienes? Y dice la Biblia, ahí va, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios me decía, andaba en su territorio. De rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, en el cielo no tuvo lugar. En el cielo no tuvo lugar porque se enalteció su corazón y quiso ser semejante al Altísimo. Pero en la tierra voy a dominar al hombre. En la tierra voy a meter iniquidad en las vidas. En la tierra me voy a preparar un territorio. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere decir esto, hermanos? De rodear la tierra, dice la Biblia, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. De rodear la tierra y de andar por ella. Y ahora dice el Señor, ¿has considerado a mi siervo Job? Justo, perfecto, temeroso de Dios y apartado ¿de qué? Del mal. Apartado del mal. Este es el fin de todo hijo de Dios. El fin de todo hijo de Dios no es alcanzar coronas, ni fama, ni popularidad. El fin del hijo de Dios no es ponerse una corbata, subir al púlpito y predicar. El fin del hijo de Dios es apartarse del mal. El fin del hijo del Señor es ser apartado por el Señor. ¿Lo has considerado? Y ahora ahí va. ¿Sabes qué le presenta el enemigo al Señor? Lo has vallado, lo has cercado, lo has bendecido. Así cualquiera te adora. Así cualquiera viene al templo y te adora. Pon manos sobre él y verás como no blasfema en tu misma presencia. Es decir, el enemigo le presentó a Dios el materialismo. Esto es muy fuerte lo que hablo. El enemigo le presentó al Señor el materialismo. ¿Qué es por lo que se lleva al hombre en la tierra? Conforme a lo que tiene. Hoy me va bien y adoro. Mañana no tengo nada y blasfemo. Mañana no tengo nada y me rebelo. Mañana no tengo nada. Por eso bien sabía, haciendo el enemigo un estudio del hombre. El hombre conforme tiene en la tierra bendice, pero cuando no tiene nada se rebela. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pablo dijo así: sé vivir, he aprendido, sí, a vivir y adorar al Señor, cualquiera que sea mi circunstancia. Dijo el apóstol Pablo, sé tener abundancia, sé tener escasez.
he aprendido y vivo por todo por el Señor. Había aprendido la lección el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, conforme a lo que tiene tú le has bendecido, le has vallado, por eso te adora. Pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Ahí va, hermanos, esto es lo que voy a decir, es muy profundo. Es la tentación que él tuvo. Es la tentación que él tuvo. El enemigo blasfemó. Se perdió en el cielo porque quiso adquirirlo todo. Blasfemó al Señor, esa misma tentación. Por eso, ahí va, el Señor le dice, hermanos míos, ¿has considerado a mi siervo? Y Él le presenta, por causa de la bendición, dice, le has vallado, le has bendecido, así cualquiera bendice tu nombre. En dos palabras, el enemigo ya había intentado tocar a Job. ¿Por qué sabía el enemigo que Job estaba vallado? Porque había intentado tocarle. Había intentado meterse con su casa. Pero tenía que pasar por el permiso de Dios. Porque los justos están tanto en las manos y en la obediencia del Señor, que el enemigo no puede tocar ni un cabello de nuestra cabeza, hermanos. ¿Saben por qué? Porque el Señor tiene el cuidado de los justos. No hay enemigo, ni arma forjada que prospere contra los justos. Por eso le tuvo que pedir permiso y decirle, lo has vallado. Lo has vallado, lo has bendecido, así cualquiera adora tu nombre. Pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Es decir, la tentación que él tuvo fue blasfemar, blasfemó, porque quiso ser semejante al Eterno. En dos palabras, le presentó el materialismo. ¿Saben, hermanos, que el enemigo quiso hacer del hombre un Dios? Vuelvo a repetir estas verdades. ¿Saben, hermanos, que el enemigo quiso hacer, el enemigo, he dicho bien, el maligno quiso hacer del hombre un Dios? ¿Saben para qué? Para que el hombre decida por él mismo. Para que el hombre se lleve regido por su opinión, para que el hombre camine por su opinión y no por la del Señor. Ahí va. Saben, hermanos míos, que cuando Cristo vino a la tierra y estaba Juan Bautista bautizando el arrepentimiento, dice la Biblia, que entonces ante una grande multitud, Jesús da testimonio de él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice la palabra que cuando se acerca al Altísimo, contempla Juan esa grandeza. Hermanos míos, dice la Biblia que Juan el Bautista dijo así, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Es decir, mientras él predicaba el arrepentimiento, era, hermanos míos, un llamado del Señor, y ahí estaba predicando el arrepentimiento. Pero cuando Cristo aparece, Juan desaparece. Cuando Cristo aparece, Juan se aparta. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es decir, cuando un cristiano, hermanos, se le ha presentado el Señor en su vida, ya no vive Él, se aparta Él, mengua Él, para que viva Cristo en Él. Es decir, el Señor hace que la voz del Eterno haga que en la voluntad y en la obediencia sumisa al Señor nos podamos sumergir en la obediencia y apartemos nuestra carnalidad para que viva la espiritualidad del Eterno. Juan el Bautista se apartó. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. El enemigo desde el principio con Adán quiso hacer del hombre un Dios. Por eso citó un evangelio a medias, ciertas verdades. Por eso le dice, ¿qué? El Señor os ha dicho que no coméis de todo árbol del huerto. Dice, no, todo árbol del huerto podemos comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente moriréis. ¿Y qué dice el enemigo? No moriréis, contradiciendo el mandamiento del Señor. Cuando comieres de él, seréis, ¿qué?
igual a Dios. Esa fue la tentación del enemigo, ser igual al Señor. Seréis igual a Dios sabiendo el qué, el bien y el mal. En dos palabras, hermanos, Job había estudiado al hombre durante siglos y sabía que el hombre se regía por algo. Conforme a lo que tiene te adorará, pero quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema en tu misma presencia. Es decir, le estaba diciendo el enemigo al Señor: tus hijos te adoran por lo que le das. Tus hijos te adoran cuando les llenas la nevera. Tus hijos te adoran cuando todo les va bien. Pero cuando venga enfermedad, cuando venga la crisis, cuando venga el problema, verás si no se rebelan. Saben, hermanos, muy rápido, el Señor le dice al enemigo: ¿lo has considerado? Dice la Biblia que viniendo entonces, hermanos míos, el Señor le da permiso y le dice: toca todo lo que tiene, pero persevera su vida. Y ahora dice la Biblia que viniendo, hermanos míos, mensajeros en los cuales el enemigo guardaba en la carta para darle un mensaje a Job. Y dice, hermanos míos, que viniendo le decían: ¿se ha perdido tus ganados? ¿Se ha perdido tus siervos? ¿Se ha perdido los bueyes? ¿Se ha perdido todas tus riquezas? Hermanos, el materialismo se había perdido. Vale, se entiende. Pero dice la Biblia que el último mensajero viene así, rasgándole el corazón a Job, y le dice, hermanos míos, dice: tus 10 hijos estaban en la casa, ha venido un viento del cielo, ha golpeado contra las 4 esquinas de la casa, se ha derrumbado, y tus 10 hijos en un solo día han fallecido, han muerto. Y dice la palabra del Señor que entonces Job rasgó sus vestiduras. Pero lo que más me llama la atención es lo siguiente. Dice: y Job se postró y adoró. ¿Cómo? Job se postró y adoró. ¿Sabes qué significa adoró? Bendito sea tu nombre. Eres bendito, Señor. Adorado sea tu nombre, tú vives. Te adora mi alma, Señor. ¿Cómo? En la boca del justo había una alabanza, teniéndolo todo y perdiéndolo todo. Porque dice que hay una segunda entrevista, y cuando le han quitado todo a Job, dice la Biblia que entonces de nuevo se presentaron en una segunda entrevista y dice: de nuevo lo mismo. ¿Has considerado a mi siervo Job? Lo mismo, hermanos, y Dios me decía: Dios no cambió el mensaje sobre el justo. Dios no cambió el mensaje sobre el justo. Cuando lo tenía todo, el Señor dice: ¿lo has considerado? Cuando lo perdió todo, el Señor dice: ¿lo has considerado? En dos palabras, el justo sigue manteniendo la integridad por causa de que el Padre sigue dando testimonio de él. Yo, hermanos míos, porque me duele la cabeza, ya cambia Dios el mensaje conmigo. Porque no llego a fin de mes, ya cambia el Señor de mensaje conmigo. Porque se me ha roto la rueda del coche, ya cambia el Señor de mensaje conmigo. Es decir, cositas tan pequeñas que ya el Señor tiene que cambiar de opinión. Pero el justo, teniéndolo todo, el Señor dice: ¿lo has considerado? Perdiéndolo todo, dice: ¿lo has considerado? Caminemos de tal forma que no dependamos de lo que tenemos, dependamos del que está sentado en el trono. ¿Lo has considerado? El Señor da testimonio del justo. Da testimonio del justo. Miren, hermanos, el Señor
quiere contar con valientes en la guerra. Varones del Señor que no se conformen a este siglo. Porque esto es una batalla campal. Esto es una batalla espiritual constantemente. Hay que vivir más de rodillas que de pie. Hay que vivir viendo más la lectura que la televisión. Hay que vivir viendo, hermanos míos, más la lectura del Señor que el TikTok. Hay que vivir viendo más la lectura del Señor que, hermanos míos, que las redes sociales. Pegado a la palabra del Señor. Porque ahí va. Babilonia y Roma quiere venir con una información al Hijo del Señor, pero tiene que taparse los oídos. Conforme a la concupiscencia de este siglo, quiere hacer a hijos, o mejor dicho, cristinos conformistas. Pero el Señor dice, yo quiero hacer a hijos del Señor, a hijos de Dios que caminen por la verdad, que se aplique la verdad en la casa, que se aplique la verdad en tus hijos, que se aplique la verdad en tu forma de vivir, que pongamos por prioridad a Cristo y no a nuestra opinión. Por eso el Padre quiere, hermanos, que sigamos siendo obedientes para que Él pueda opinar de una forma correcta a la hora de dar testimonio del justo. Aleluya. Voy terminando, hermanos. Seguía dando testimonio del justo. Se postró y adoró. Y hay un verso que dice, y Job con todo y eso no halló despropósito alguno en Dios. ¿Qué quiere decir despropósito? Detrás de su ruina había un plan. Detrás de la desdicha que le había venido a Job, Dios tenía un plan. El Señor estaba buscando a un justo. Recordaba cuando Pablo y Silas eran encarcelados en la cárcel de más adentro, en el calabozo. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Y yo dije, ¿por qué permitiste que el justo entraría en un calabozo? En el más oscuro, ¿por qué, Señor? Y Dios me dijo, es que estaba buscando a varones que en medio del calabozo cantaran cántico. Estaba buscando a varones que en medio de la prueba canten cántico, porque no sé si saben ustedes que hay quien cuando tiene problemas deja de adorar. Y hay quien, hermanos míos, verdaderamente se lleva por todo en la tierra, por cuanto las bendiciones de la tierra están en mi hogar, están en mi familia, todo me va bien. Pero no sé si saben que la alabanza en medio de la tribulación produce una liberación. Usted adora y las cadenas de los presos se parten. Por eso ahí va, no hay mayor encarcelado que aquel que lo tiene todo, pero tiene el alma esclavizada. Porque el ser libre en Cristo, el ser dichoso en Cristo, el ser bendecido en Cristo, no es que lo material me vaya bien, no es que tenga ni siquiera salud. Estar bendecido en Cristo es caminar en la voluntad del Señor. Es caminar, hermanos, caminado hacia la cruz del Calvario. Si estamos muriendo a nuestro yo, estamos bien encaminados. Si estamos muriendo a nuestra concupiscencia, estamos bien encaminados. Por eso, hermanos míos, el justo Job no había hallado despropósito alguno del Señor. ¿Por qué? Porque sabía que detrás de todo eso había un plan. Y dice la Biblia que como última mensajera, ¿quién le viene, hermanos? La que era compañera suya, la que caminaba con él, la que se codeaba con él, la que compartía con él. Y dice la Biblia, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Otra vez la misma tentación. El enemigo, maldice a tu Dios, otra vez citándole a que blasfemara. Maldice a tu Dios y muérete. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Como mujer fatuo has hablado. ¿Recibiremos el bien del Señor y el mal no? Y ahora dice, Jehová Dios dio, Jehová Dios no le aplicó al enemigo lo que él se había quitado. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó.
Y dice, bendito sea su nombre. ¿Saben por qué hay cristianos que se quejan constantemente? Porque creen que lo que tiene es suyo. Esto es muy grande, yo lo sé. Sé que esto es grande. Vuelvo a repetirlo. ¿Sabes que hay cristianos que se quejan constantemente porque se creen que lo que tiene es suyo? Por eso se creen con derecho. Se creen con derecho a la bendición. Se creen con derecho, pastor, a entrar por las puertas. Yo tengo que ser bendecido. El Señor me tiene que prosperar. El Señor me tiene que bendecir. Hermanos, si no fuera por la misericordia del Señor, si no fuera por la gracia del Señor, todos deberíamos recibir el juicio de Dios. Todos, sin acepción de personas. Por lo cual, creyendo que soy merecedor del juicio, las bendiciones las valoraré más porque sé que no soy digno de recibir lo que recibo. Es decir, Job sabía que lo que tenía era del Señor. Y Job sabía que lo que le había quitado también había sido permitido por el Señor. Pero ahí va. El final del justo es solamente uno. Es que Dios se glorifique. Vuelvo a repetirlo. El final, hermanos, del justo es que Dios se glorifique. Lo digo, hermanos, el evangelio no va de nosotros. Va del Hijo. Va de Cristo. Lo que decía el pastor, va de Cristo, hermanos. Por eso, el que le tiene a Él es tan agradecido por una botella de agua. ¿Qué dices? Si voy al grifo, pastor, le doy al grifo y ya tengo agua. Hermanos, tengo unos hermanos amigos míos, cristianos de Pakistán. Sí, hermanos míos. Cada 2 o 3 días nos hacemos videollamadas. Hay huérfanos, los de Pakistán le persiguen, no tienen Biblia. Ahora el día 10 les voy a enviar un dinero para que compren Biblias. ¿Saben, hermanos? Los niños llorando porque no tienen una Biblia en la mano. Este pastor hace reuniones hermanos míos, calentando el sol y al día, y tiene que huir porque persiguen el cristianismo. ¿De qué nos quejamos? ¿De qué nos estamos quejando? Tenemos la palabra del Señor en la mano y perdemos el tiempo en cosas vanas. Sin embargo, ay Dios mío, Señor, el Señor nos exhorta hoy, a mí el primero, que muchas veces no valoramos lo que Dios nos da. Pero Dios quiere que empieces a valorar tu familia, tu casa, que empieces a valorar las rodillas, que empieces a valorar la escritura, que empieces a valorar la oportunidad que Dios te da de poder vivir a los pies de Cristo. Porque entre miles y miles y miles y miles de personas en la tierra, Dios le escogió a usted. Dios ha escogido a su vida para que camine a la mano derecha del Señor. A la mano derecha del Señor. Por eso dice la palabra que le dice, hermanos míos, a Job, perdiéndolo todo, le dice su mujer, maldice a tu Dios y muérete. Y dice, como mujer fatua has hablado. Recibiremos el bien de Dios y el mal, ¿no? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, bendito sea su nombre. Termino con esto, hermanos. ¿A quién le preguntó el Señor, ¿has considerado a mi siervo? ¿A quién le preguntó el Señor, ¿has considerado a mi siervo? Al enemigo. Y me dijo el Señor, Luis, sabe considerar. El enemigo sabe considerar. A un tal Jesús, amigo nuestro, que vino a la tierra, que se paseaba por Jerusalén, que hacía milagros en Galilea, en Samaria, en Capernaum,
que recibía a los más viles pecadores para perdonarlos, ¿lo recordáis? Que tenía compasión para con los pecadores, perdonando las debilidades de los hombres y trayendo el reino de Dios a la tierra. ¿Recordáis a este tal Jesús, amigo nuestro? Pues este fue rechazado en el templo. ¿Qué dices? Jesús fue rechazado en el templo. Lo juzgaban diciendo falso profeta. En un lugar donde había de habitar la santidad, tiraron a la vida. Lo digo, hermanos, en ciertas iglesias no le dejan entrar, porque manda más la cultura del hombre que el evangelio. Porque queremos tener un Cristo a nuestra semejanza, moldearlo a nuestra forma de pensar. Porque cuando el Cristo bíblico entra en una iglesia, pocos lo reciben. Lo vuelvo a repetir, el Cristo bíblico se recibe en pocos lugares. Lo tiran del templo. Falso profeta, ha blasfemado. Lo toman en el concilio para crucificarle. Oh, hermanos, la propia vida en Jerusalén. Teniendo ojos no veían, teniendo oídos no oían, y lo tiran del templo, de un lugar donde debe habitar la santidad. No nos extrañemos que en ciertas llamadas iglesias tiren a Cristo por causa de querer doblegar el evangelio a su forma de vivir. Me he encontrado con sistemas donde en verdad debería de ser una bendición y he venido a la iglesia y ha sido una oposición. Porque en vez de venir a adorar y regocijarme como estábamos en este lugar, adorando al Señor, me ha sido el lugar de oposición. Me ha sido el lugar, lo digo, hermanos, hoy se vive de tal forma el evangelio que uno no se puede santificar en la iglesia. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Sí. Hermanos, uno no se puede santificar en la iglesia. ¿Por qué? Porque han aplicado costumbres de hombres y han apartado la palabra de Dios. Por eso las víctimas del evangelio, hay un grito en el libro de Apocalipsis: salid de en medio de ella, pueblo mío. Porque ha llegado la hora de hacer una vuelta a la escritura y defender lo que Dios dijo, lo que Cristo dijo. Lo tiran del templo, voy terminando, hermanos. Lo tiran del templo llamándole falso profeta. Pero ¿recordáis a Cristo cuando pisa la tierra de Gádara? Dios mío, me gusta este silencio. ¿Recordáis a Cristo cuando pisa la tierra de Gádara? Dice la Biblia, se le presenta un endemoniado gadareno a sus pies. ¿Y qué le dice? ¿Te conocemos? Eres el Hijo del Dios Altísimo, eres el Santo. En otra ocasión el Señor también viene, hermanos, los demonios a sus pies, y dice la Biblia, diciendo este verso, escrituralmente lo dice la palabra, específicamente lo dice así: ¿por qué vienes antes de tiempo a atormentarnos? Es decir, ahí va, lo digo, lo que el enemigo recibió, el templo lo rechazó. Es impresionante esto, lo vuelvo a repetir. Lo que el enemigo recibió como Señor, el templo lo rechazó. ¿Cómo? ¿Tuvo más virtud el enemigo que el templo? ¿Saben por qué hay un secreto en esto? Porque el enemigo le había visto en su trono. Como le había visto en su trono, entonces da testimonio de él. Lo digo, el que le ha visto da testimonio de Cristo.
El Cristo bíblico viene más para quitarte que para darte. Ay, Dios mío. El Evangelio es restar. ¿Cómo? El Cristo bíblico viene más para quitarme que para darme. El evangelio falso dice: Dios te va a proveer, Dios te va a llevar a las naciones, Dios te va a bendecir, Dios va a hacer esto contigo, Dios te va a dar abundancia, Dios te va a dar, te va a dar, te va a dar, te va a dar. No, el evangelio bíblico es: Dios te va a quitar de tu tierra y de tu parentela, Dios te va a quitar de tu concupiscencia, Dios te va a quitar de tus costumbres, Dios te va a quitar, hermanos. Y empezamos a restar y a restar y a restar. Y cuanto el hombre del Señor empieza a restar de su vida, empieza a fluir la vida del Señor, empieza a fluir, desaparecemos, hermanos míos, nosotros, para que aparezca el omnipotente, la mano poderosa del Altísimo, la mano poderosa del Señor. Pero ¿por qué Cristo te quita? Porque para recibir lo de arriba hay que quitar de lo de abajo. Para recibir lo de arriba hay que quitar de lo de abajo. Por eso el Señor dijo: cualquiera que quiera perseverar su vida aquí por causa de mí, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, ¿qué? La hallará. Es decir, para hallar la vida hay que perder la nuestra aquí. Hay que perderla, hermanos. ¿Estamos dispuestos a perder nuestras vidas por Él? Esto está empezando, hermanos. Con la libertad del pastor que me da, está empezando. No hemos visto nada. Se tiene que cumplir muchos versos de la palabra. Dice la Biblia: por mi causa seréis vituperados. Hermanos, es imposible que el mundo pueda encajar en la iglesia y que la iglesia pueda encajar en el mundo. Son dos cosas diferentes. De tal forma que como caminamos en pos de Cristo, la política, la humanidad, las leyes humanas va en contra de la Biblia. Y dice la Biblia: seréis aborrecidos por mi causa. ¿Por qué no se cumple este verso? Porque vivimos muy semejante a los del mundo. Pero si viviéramos conforme a lo escrito, el mundo nos aborrecería. ¿Por qué? Porque a él le aborreció. Porque no puede habitar la luz en medio de tinieblas. Porque la santidad entra en una casa de iniquidad. Y hay un confronte. Por eso dice el Señor: no he venido a traer paz sino espada, sino guerra. De tal forma que dice: vuestro propio enemigo son vuestros familiares. Lo dice la Biblia: los de vuestra propia casa, porque no os van a entender. Pensamos como la mente de Cristo, tenemos la mente del Señor. ¿Cuál es el fin del mensaje? ¿Cuál es el fin del mensaje? El justo se lleva por lo que Dios ha determinado en él, sin que él tenga voz ni voto en su vida. Es verdad que Dios cuenta con la voluntad del hombre, es verdad, pero te va a vencer su amor, te va a vencer su amor. Su amor vence hasta que callemos nosotros y venga Cristo en nosotros. Por eso, en esta mañana, para no serles cansos, ha llegado la hora, hermanos, de que caminemos solamente por esta causa. Si tienes al Hijo, lo tienes todo. Si no tenemos al Hijo, no tenemos nada. Por eso dice la Escritura: fuera de Él nada podemos hacer. Él vino a los hombres y fue rechazado entre los hombres. Mas los que le recibieron, si recibimos al Cristo bíblico, habrá abundancia, habrá bendición en nuestras vidas. Por eso, en esta mañana, hermanos, este es el sentir que tenía de parte del Señor. El sentir de parte del Señor. Dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso, había mucho más, pero no quiero alargarme. Creo que el Señor ha hablado hoy. Y el fin de este discurso, de este sermón, es el siguiente: depende más de las manos del Padre que nunca. El león rugiente está buscando a quien devorar.
pero mantente íntegro. Mantente la integridad, porque el Padre pone su mirada sobre los fieles de la tierra. Aleluya, aleluya. Si Él nos dio, si Él nos quitó, bendito sea su nombre. Amén. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Bríndale un aplauso al Señor.